¿qué tal? Los saluda José Eduardo Chavarría y sean bienvenidos a esto que es una vista interna de la inmigración. En esta serie exploraremos las historias y experiencias más personales que se relacionan en materia de inmigración, provenientes de países hispano-latinoamericanos y saber más lo que significa ser un inmigrante en la Alabama moderna. Estados Unidos no se convirtió en la nación próspera de la historia por accidente. Si los estadounidenses recuerdan y preservan las cosas que han hecho grande al país, podemos continuar liderando el mundo en innovación y crecimiento. La inmigración es la parte de la fórmula ganadora de este gran país, que garantiza el éxito y el sustento para todos. La inmigración siempre es buena para todos los Estados Unidos, por muchas razones, pues el sacrificio de miles de personas día a día es prueba de ello. Para cualquiera es difícil cambiar la trayectoria de su vida, dejar sus países, sus raíces y buscar construir una nueva vida en un lugar diferente siempre será un acto de valentía. El proyecto Una vista interna de la inmigración se ha creado con el propósito de dar a conocer más sobre la inmigración en el estado de Alabama. Es por eso que el día de hoy me es de mucho honor presentar ante ustedes esta entrevista de un militar y piloto colombiano que nos abrió las puertas de su vida y nos narra la osadía que ha vivido para poder estar en un estado de plenitud y alegría junto con su agradable familia. Veamos la historia. ¿Qué tal? Los saluda José Eduardo Chavarría y sean bienvenidos a esto que es una vista interna de la inmigración. El día de hoy tengo el gusto de presentarles esta nueva entrevista de esta persona que me hizo el placer de venir y estar el día de hoy con nosotros. Su nombre es Javier. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Primera que nada, muchas gracias por tomar el tiempo de venir y ser parte de este proyecto en el que estoy trabajando desde noviembre y donde busco más que nada que las personas sepan más sobre la inmigración y sobre este importante tema de vida humana. Muchas gracias José y quiero aprovechar para felicitarte porque es un trabajo noble, es un trabajo que de verdad es necesario para, no solo para que la gente tenga una visión real de lo que significa ser un inmigrante, sino para todas aquellas personas que están en puertas de tomar una decisión, de ser o no ser, de tomar este camino o abandonarlo. Exactamente. Entonces, felicidades por ese trabajo. Javier, ¿me puedes decir tu nombre completo y tu edad? Mi nombre es Rolando Javier Tizoy, tengo 43 años. ¿De dónde vienes? Vengo de Colombia, de la capital de Colombia, Bogotá. ¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos, Javier? Llegué el 6 de septiembre del 2014. ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos? Llegué, llegué al aeropuerto de Newark, cerca de Nueva York, con visa de turista. ¿Cuál fue la razón o cuáles fueron los motivos por los cuales dejaste Colombia y te viniste a los Estados Unidos? ¿Qué fue lo que influyó más que nada en tomar esa decisión? Mira, José, yo toda la vida fui criado en un ambiente familiar. Mi sueño siempre era tener un hogar, tener una familia, tener una estabilidad emocional y una estabilidad y todo lo que abarca eso. Eso requiere tener una estabilidad económica, en fin. En Colombia, desafortunadamente, las condiciones sociales y de seguridad me empujaron a tener que abandonar el país. Tenía un abanico de opciones en razón a mi experiencia militar. Yo había trabajado en Colombia por más de 14 años en la vida militar, pero no, yo ya no quería pertenecer más a ese mundo militar. Y dije, bueno, ¿qué hago? Y empezaron a salirme muchas opciones: véngase para acá, amigos, conocidos en diferentes partes del mundo, véngase para acá, haga esto. Pero resulta que yo había tenido la oportunidad de venir a Estados Unidos gracias al ejército de Colombia. Vine en 2 oportunidades a estudiar acá a Estados Unidos. La primera vez fue en el 2002, eso fue en Dothan, Alabama, y en el 2009 en San Antonio, Texas. Ese poco tiempo que tuve la oportunidad de estar acá, me gustó la vida de Estados Unidos. Me pareció una vida tranquila, una vida de libertad, de muchas reglas, y donde la gente respeta no solamente a su vecino, sino que respeta a su ciudad, que tiene el valor de la convivencia. Cuando mencionaste que estabas en toda tu vida en el servicio militar de Colombia,
¿Y realizaste alguna carrera profesional o algo así? Sí, yo fui suboficial del Ejército de Colombia y tuve la oportunidad de estudiar en la aviación del Ejército. Javier, ¿cómo ha sido tu experiencia hasta ahora de vivir en los Estados Unidos? En términos de choque cultural, de no sé si ya hablabas el idioma cuando llegaste, ¿cuáles han sido tus principales, no sé, problemas? Cuando yo llegué, no tenía nada de inglés, José. Okay. Yo solo decía yes. Eso era lo único que yo sabía decir. Yes y no más. Pienso que ese es uno de los mayores, las mayores limitaciones que puede tener uno acá en el momento de enfrentarse. La cultura americana a mí me ha gustado mucho porque me parece que es una cultura de respeto, de verdadero respeto de los derechos de las demás personas. Aquí tú puedes ser lo que tú quieras, siempre y cuando no afectes los derechos de tu vecino. Claro. Entonces, eso me parece genial. Las oportunidades están en cada esquina, José. Esa es la verdad. Yo no voy a decirte que mi vida aquí, desde que llegué, fue fácil. No, el comienzo fue duro. Y duro es duro, durísimo. Tuve muchas oportunidades en que dije, ¿yo qué hago aquí? Yo me devuelvo. Pero con esfuerzo, con sacrificio, con constancia, determinación y un objetivo claro, puedes llegar a recoger todo lo que puedes sembrar. Quisiera hablarte de, para mí, ¿qué es ese sueño americano? Ese sueño americano es ver a mis hijos, verlos sonreír, sentarme en silencio a contemplarlos mientras juegan, mientras ven tele, mientras estudian y decir, sí se puede, ellos tienen un futuro realmente bueno. Yo cuando salí de mi país no la tenía. Yo no sabía que aquí se necesitaba un social, que aquí se necesitaba un permiso para trabajar. Sí. Yo no también tenía ni idea de eso. Yo vine aquí porque me dijeron que aquí podía trabajar y podía vivir, no más. Ellos me explicaron y yo, wow. Y fueron los que me dieron las luces de que bajo las circunstancias en que yo había salido de mi país, eso me podría favorecer para ajustar un estatus migratorio en este país. Y así. El punto exacto de esa experiencia que yo te voy a decir fue en una empresa allá en Pensilvania, en una pequeña ciudad, esa se llama Hatfield. Yo trabajaba ya en la posición de sanitizer, yo era el que manejaba la limpieza, claro, y todo eso de limpieza. Exacto. Había una máquina compresora de todos los desechos orgánicos y entonces mi tarea era llenar unas canecas gigantescas de estos desechos orgánicos y tenía que llegar allá y depositarlos en el compresor para que se compactara y ahí saliera. Claro. La primera advertencia que me dijeron, tenga cuidado porque eso tiene mucha fuerza y lo puede empujar, entonces tome esta posición, bueno, me dijeron las precauciones que debía tener. Pues hombre, te cuento que en una oportunidad yo no seguí las precauciones que me dieron y en el momento en que iba a voltear la caneca, pues, sí, hombre, perdí el control y me fui con todo y caneca dentro del compresor. La máquina estaba encendida. Eso, pues imagínate el shock, el pánico que yo tuve, porque caía ya en ese hueco que era totalmente oscuro, era un depósito, todos los desechos estuvieron encima mío y la máquina estaba encendida. Yo creo que no pasaron siquiera 3 segundos, para mí fue una eternidad. Claro. Y como pude encima de la basura, no sé cómo, no me preguntes cómo, porque no sé. Yo salté, me cogí y salí. Y no, pues entré en shock y me ataqué a llorar. Sí. No había nadie. Estaba solo la máquina, la caneca y yo. Y me ataco a llorar como no imaginas, como nunca en mi vida había llorado. Y me sentaba y decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Sí. Por Dios, yo tengo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de tener muchos estudios, muchas cosas. Tenía una carpeta en mi casa, un folder así de solo documentos de certificaciones de estudio, y estoy aquí a punto de
quedarme en una máquina compresora sacando basura. Sí. Dije, no, esta no es mi vida, yo no puedo estar aquí, yo me vuelvo para Colombia o me voy para otro país, ¿yo qué hago aquí? Sí. Bueno, me tranquilicé, sequé mis lágrimas, seguí trabajando y esa tarde me llamaron a la oficina que necesitaban hablar conmigo. Pensaba que era algo malo y no, me dieron mi cheque y adicional me dieron un bono porque pues justamente había completado cierto tiempo en esa compañía y merecía un bono. Y entre el cheque y el bono, la cantidad que me dieron sumaba casi 5 meses de salario de mi país, de Colombia. Wow. Entonces en ese momento yo sonreí y limpié lo que me quedaba de lágrimas y dije, no, espera un momentico. Está bien. Ya me acordé porque es que estoy acá. Sí. Mencionas familia. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Esposa? Bueno, esa es otra parte de mi historia. Con Brigitte, 2 niñas y Javier Santiago. ¿Te arrepientes de haber venido a los Estados Unidos? ¿Estás contento con todo lo que has pasado? ¿Estás pleno ahora? José, mira, no me arrepiento ni un solo segundo de la decisión que tomé. Uno de los momentos más difíciles que pasé aquí fue el fallecimiento de mi abuelita en Colombia. Mi abuelita fue la que me crió, era como mi mamá. Ella me formó desde niños, ella toda la vida nos crió, vivió con nosotros. Cuando yo me despedí de ella un día antes de venir para Estados Unidos, ella ya tenía mucha edad y yo en ese momento sabía de que ese iba a ser el último abrazo, que iba a ser el último beso. Y sin embargo, pues uno guarda la esperanza de que espero volverte a ver. Claro. Mi abuelita falleció hace ya 2 años y fue duro porque pues no haber podido estar allá. Y es que es real, tú no, o sea, si tú tomas esta decisión hasta cierto punto, hasta cuando ya no tienes tu ciudadanía o un estatus migratorio completamente definido, tú no te puedes mover del país porque sales y pierdes todo lo que has logrado. Exacto. Y ya no solamente las consecuencias van a recaer sobre ti, sino van a recaer sobre tus hijos, sobre tu esposa. Entonces, no hubo nada que hacer. Durante tu estadía, desde que llegaste a los Estados Unidos, ¿has experimentado racismo o discriminación racial? José, sí, en algunos momentos, pero también pienso yo que eso va en cómo lo asumas. Yo soy muy consciente de que este no es mi país, o sea, lo tengo clarísimo. Este no es mi país, pero vivo agradecido con el país que me está dando una oportunidad para mí y para mis hijos. Momentos en que hemos sido, no solo yo, con mi esposa, con mis hijos, hemos sido como pues víctimas de reacciones. Reacciones como racistas, discriminatorias. Javier, ¿qué opinas sobre el sistema de migración en los Estados Unidos? ¿Crees que necesita cambiar o cuál es tu fundamento sobre eso? José, mira, yo parto de la base del respeto a las leyes y a todo lo que involucre las reglas de este país. Comprendo que no es mi país, comprendo que yo estoy recibiendo un beneficio importante de este país al darme la oportunidad de vivir, de poder tener mi casa, de poder darle educación a mis hijos, de poder tener un muy buen trabajo, el carro que yo quiero. Todo esto comprendo que obedece a unas regulaciones, a unas leyes, situaciones políticas complejas, porque es muy complicado. Sí, es complicado para la gente que vive acá tener una posición. Imagínate para un inmigrante. Un inmigrante que realmente lo único que tiene que es velar por su trabajo y por sus sueños. Entonces, pues mira, José, yo procuro mantenerme al margen de esas posiciones. Yo simplemente enseño a mis hijos y a mi núcleo familiar de que aquí vinimos fue a seguir las reglas. Este no es nuestro país, debemos respetar, debemos asimilar, acomodarnos y hacer lo que sabemos hacer, trabajar. Eso. ¿Qué le dirías a todos los inmigrantes que están en el país? ¿Qué consejo les darías para ser mejores cada día? José, lo más importante que yo les puedo decir es el sueño americano es real, sí existe,
Sí es posible. Lo puedes ver en la sonrisa de tus hijos. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios bendiga a este país. Oh, qué bueno. Muy sabias palabras, Javier. Javier Tizoy en un episodio más para lo que es una vista interna de la inmigración. Javier, de antemano, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por tomar el tiempo de ser parte de este proyecto en el que vengo trabajando desde hace un par de meses. Y pues nada, te deseo lo mejor de la vida y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias a ti, José. Gracias a ti, José, por la oportunidad, por mostrarle al mundo, porque estoy seguro de que esto va a llegar lejos. Vas a llegar lejos. Gracias. Por tener este deseo de mostrarle al mundo una vista natural, original, real de los inmigrantes. Sin lugar a duda, un testimonio de mucha lucha, pero sobre todo de prueba de que sí se puede y nosotros mismos nos ponemos nuestros propios límites. Muchas gracias a Javier Tizoy por ser parte de este proyecto. El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas. El inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance. Isabel Allende. Querida audiencia, por mi parte ha sido todo. Muchas, pero muchas gracias por haber sido parte de esto que fue una vista interna de la inmigración. Esta fue la última entrevista y espero que haya sido de su agrado. Recuerden que la vida pasa muy rápido y no dejen de persuadir sus sueños e ideales. Soy José Eduardo Chavarría. Que tengan un buen día y nos vemos muy pronto. Gracias.